Somos católicos para la gloria de Dios. Continuamos con este conocimiento tan interesante. ¿Por qué se le llama a Jerusalén la ciudad de las tres grandes religiones? En Jerusalén es muy interesante y respetuosa la convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes. El judaísmo la considera el centro de su religión porque en ella Abraham, padre de todos los pueblos, mostró su gran fe al disponerse a sacrificar a Dios a su hijo Isaac. También porque el rey David levantó sobre la roca del sacrificio un ara y posteriormente Salomón construyó alrededor del año 960 el templo principal, santuario dedicado a Dios donde se guardó el arca de la alianza hasta el año 70 cuando este fue destruido. Por su parte, el cristianismo la considera la ciudad santa porque en ella predicó Jesucristo, pero sobre todo porque allí instituyó la Santa Misa durante la última cena y también en ella se realizó la pasión, la muerte en la cruz y la resurrección, con lo que logró la salvación de la humanidad. Los musulmanes fieles del Islam veneran a Jerusalén después de la Meca y Medina porque según la tradición islámica en ese lugar Mahoma subió al paraíso montado en la yegua alada de Burak. Por eso los árabes levantaron en ese lugar donde antes estuvo el templo judío de Jerusalén, un imponente monumento de la ascensión de Mahoma, la mezquita de la Roca, llamada por algunos equivocadamente como la mezquita de Omar. Allí mismo, en el rincón sudoriental, está la mezquita Al-Aqsa. ¿Quiénes son los profetas de la Biblia? El oficio principal de un profeta en la Biblia es hablar en nombre de Dios para animar al pueblo, para llenarlo de esperanza en las promesas de Dios, pero también para llamar la nación de Israel a la fidelidad y a la conversión, anunciando los males que llegarán si la gente no se convierte. En el Antiguo Testamento se llama profetas mayores a aquellos de quienes conservamos escritos más cortos y ellos son 12. Amós, Oseas, Ageo, Joel, Malaquías, Sofonías, Jonás, Nahum, Habacuc, Miqueas, Abdías y Zacarías. Casi todos los profetas vivieron entre los años 750 y 500 antes de Cristo. ¿Quiénes son los dos hombres que según la Biblia nunca murieron y que fueron llevados al cielo? Según el libro del Génesis 5, 18, 24, Enoc, padre de Matusalén, no murió, sino que fue llevado por Dios. También sobre él la carta de los Hebreos afirma: por la muerte de Enoc fue traspuesto para no ver la muerte.
Sobre el profeta Elías, el libro segundo de los Reyes menciona que no murió, sino que fue arrebatado por un carro de fuego. Capítulo 2. La Biblia habla solo de héroes hombres y descarta a las mujeres. Es cierto que hay una gran cantidad de hombres que se convirtieron en héroes por su fe y sus obras, pero la Biblia también presenta mujeres heroínas. Entre ellas está la profetisa Débora, que gobernó al pueblo y le auguró una gran batalla. Eso está en Jueces capítulo 4 y 5. Otra heroína fue Judith, nombre que significa alabado sea Dios. Fue una hermosa viuda que por su valentía aparece en la Biblia como la contraparte femenina del rey David. La historia menciona que Holofernes, capitán en jefe de los asirios, fue enviado a Israel con un ejército de 120,000 hombres para hacer la guerra y apoderarse de la nación. Al enterarse de esto, de que su pueblo corría peligro, Judith se bañó y se arregló con sus ropas y joyas más finas, acompañada por su doncella, y llevando vino y alimento, entró al campamento del enemigo. Aparentó que iba con el capitán para traicionar al pueblo de Israel. Seducido por su belleza, Holofernes dio una fiesta en su honor y al quedarse solo con ella bebió demasiado vino. Judith lo tomó por el cabello, le cortó la cabeza y en señal de triunfo la llevó a su pueblo. Aterrados, los asirios huyeron mientras Judith era aclamada por su pueblo por su fe en Dios. También Ruth, bisabuela del rey David, se presenta como una mujer amorosa que es capaz de renunciar a su tierra y religión por amor a su suegra. Está en el mismo libro de Ruth. Por su parte, Esther fue una mujer que con su valentía y sabiduría defendió al pueblo de Dios de su destrucción. El mismo libro de Esther. Susana es modelo de valentía y castidad. Libro de Daniel capítulo 13. En el Nuevo Testamento destaca por encima de todos la Virgen Santísima, nuestra Madre María, como modelo de Virgen y de creyente, llamada por el Arcángel Gabriel la llena de gracia. Evangelio de San Lucas 1:28. Y aclamada por su prima Santa Isabel como bendita entre todas las mujeres. Evangelio también de Lucas 1:42. ¿Quiénes fueron los Reyes Magos? Los personajes conocidos como los Reyes Magos aparecen en el Evangelio según San Mateo capítulo 2, 1:12, que narra su llegada a Jerusalén, el encuentro con Herodes el Grande, la adoración del niño Dios y el aviso del ángel para que no regresaran con Herodes, para representar el tema de la adoración de los magos. Los pintores han inspirado a lo largo de la historia
en ese contexto y en algunos detalles de los llamados evangelios apócrifos, como el protoevangelio de Santiago en el capítulo 21, el pseudo Mateo capítulo 16 y el evangelio árabe de la infancia de Cristo capítulo 7. Aunque los textos apócrifos no están aprobados por no ser obra de los apóstoles, su, ellos sirvieron como fuente de inspiración para los artistas plásticos. El niño Jesús recibió dos adoraciones. La primera, la adoración de los pastores, en la que se manifestó como hijo de Dios al pueblo de Israel. La segunda fue la adoración de los magos o reyes sabios que por no ser judíos y venir desde tierras tan lejanas representaban la manifestación de Cristo a todos los que no son judíos, llamados también gentiles. Con esas dos adoraciones se manifiesta que Dios viene a salvar tanto a judíos como no judíos, o dicho en otras palabras, la salvación de Cristo es universal. El Evangelio según San Mateo menciona únicamente la palabra magos, que significa hombres sabios y estudiosos. Más adelante adquirieron rango de realeza para simbolizar que los poderosos de la tierra reconocen a Cristo como Rey de Reyes. Así surgió el apelativo de Reyes Magos. El Evangelio no menciona el número de estos, sin embargo, por el número de ofrendas, oro, incienso y mirra, se concluye que fueron tres los que le ofrecieron oro para reconocerlo como rey, incienso para darle culto como a Dios y la mirra utilizada en el embalsamiento de los muertos se le da por hacerse hombre y morir por la humanidad. La indumentaria de los nobles visitantes ha ido cambiando en cada época. Las primeras representaciones aparecen con vestidos tipo frigio o persa, con largas medias y túnicas cortas. Durante la Edad Media adoptan una indumentaria real y llevan siempre corona. Durante el Renacimiento, sus vestidos son muy ricos y van acompañados del lujo propio de ese momento. El nombre de los magos aparece a partir del siglo IX en el Liber Pontificalis de Ravenna y sus nombres más conocidos son de la tradición latina y son Melchor, Gaspar y Baltasar. Sin embargo, la tradición siríaca les llama Capa, Badadilma y Badadacarida. La tradición griega les ha dado los nombres de Apelicón, Amerin y Damascón. En la tradición hebrea son Magalat, Galgalat y Seraquín. En la tradición etíope, Ator, Sáter y Paradora. La tradición piadosa añade que los magos que adoraron a Jesús fueron más tarde instruidos en la fe por el apóstol Santo Tomás, que luego fueron consagrados
como obispos y que finalmente murieron martirizados en el siglo I de la era cristiana. En la era de Constantinopla el Grande se trasladaron sus restos desde Palestina hasta Constantinopla, posteriormente a Milán y finalmente en 1164 el emperador Federico Barbarroja donó las reliquias al obispo de Colonia, Alemania, que edificó en su honor un templo sencillo que más tarde, en 1248, se convirtió en una preciosa catedral gótica, que se conoce como el Santo Grial. Las versiones sobre el Santo Grial son tan diversas como la fantasía lo permite. Así, unos piensan que este es el cáliz que utilizó nuestro Señor Jesucristo en la última cena. Otros opinan que fue un objeto que tuvo contacto directo con la sangre derramada por Cristo en su pasión, que pudo ser una copa o vaso en la que Nicodemo, José de Arimatea o alguno de los discípulos recogieron y conservaron la sangre vertida en el momento de la crucifixión o incluso en el momento en que la lanza atravesó el costado del Señor por Longinos, que utilizó para traspasar su costado, del que brotó sangre y agua. Finalmente, hay quienes muy fantasiosamente y sin prueba alguna dicen que el Santo Grial es la sangre viviente de Cristo que continúa a través de su descendencia procreada con María Magdalena o alguna otra de las mujeres de su tiempo. Esta fantasía y otras no tienen ninguna relación con la historia y con Cristo. La mayoría son leyendas medievales que se han convertido en textos, incluso películas sobre el llamado Santo Grial. Las versiones en la que se acusa a la Iglesia para ocultar o encubrir la verdad con fines oscuros y malvados sigue todavía. ¿Qué es la sábana santa? Se le llama sábana santa o santa sindone por su nombre en italiano al lienzo que supuestamente cubrió el cuerpo de Cristo durante su sepultura, sobre el que quedó impresa milagrosamente su imagen o parte frontal y trasera. Las investigaciones históricas suponen que se veneró en la ciudad de Constantinopla, mostrándose a los fieles todos los viernes. Durante el saqueo de la Cuarta Cruzada en el año 1202-1204, se ocultó por motivos de seguridad. Después que los sarracenos tomaron Constantinopla en 1453, la reliquia se volvió a ocultar, probablemente en los muros de un convento. Más tarde, inicia su recorrido a Francia y a Italia. A mediados del siglo XIV, Godofredo I de Charny fundó una colegiata en Lirey, diócesis de Troyes, a la que se dio la reliquia. Rápidamente se difundió su culto entre 1418 y 1438 durante la llamada Guerra de los 100 Años a causa de las invasiones inglesas.
A Francia fue necesario cambiar los sitios, la Sábana Santa, hasta que llegó finalmente al ducado de Saboya en Canterbury. El duque la guardó en un castillo en medio del valle alpino, detrás del altar de una espléndida capilla. Se pensaba que ahí estaría segura, pero no fue así. La noche entre el 3 y el 4 de diciembre de 1532 se incendió la capilla y el relicario de plata que guardaba la síndone comenzó a fundirse, haciendo lo que algunas gotas de plata fundida cayeran sobre la sábana, carbonizando varios puntos del tejido. Afortunadamente la figura principal no se dañó y solo resultaron afectadas las zonas de los dos brazos, un poco más arriba de los codos. Después de ser remendadas por un grupo de religiosas, fue restituida al señor de Chambery con el fin de que pudiera verla San Carlos Borromeo en 1578. El duque de Saboya, Emmanuel Filiberto, trasladó la sábana a Turín, donde se conserva actualmente y se muestra a los fieles cada 25 años. Solo durante la Segunda Guerra Mundial se escondió en el monasterio benedictino de Montevergine. La síndrome es una tela de lino que mide 4,6 por 1,1 metros, correspondiente a la medida estándar utilizada en Palestina durante el siglo I. El dibujo del tejido es probablemente sirio del siglo I. Contiene algodón de una especie de Oriente Medio que no se encuentra en Europa. La edad del hombre que dejó sus huellas está comprendida entre unos 30 y 35 años. Su cuerpo tiene señales de una serie de heridas que van desde simples golpes a zonas grandes de heridas profundas por donde hubo pérdida de sangre. El cartílago de la nariz aparece roto y desviado a la derecha, efecto de un bastonazo o de una caída, pues se han encontrado restos microscópicos de tierra de las mismas características físicas que la de Jerusalén, en esa zona de la nariz y también en la rodilla izquierda y en las plantas de los pies. Hay marcas sangrantes de más de 50 orificios de una corona de espinas. Las heridas y contusiones a lo largo de todo el cuerpo son más de 600 y las marcas de azotes unas 120. La herida del costado mide 4,4 por 1,4 sobre las afirmaciones de que la sábana es una falsificación hecha en la Edad Media. Podemos constatar que aparecen en ella elementos anatómicos que no se conocían en esa época, como el halo de suero alrededor de las manchas de sangre, no apreciable a simple vista. Las salpicaduras
y sinuosidad de los regueros de sangre, la hinchazón del abdomen típico de la asfixia. Además, algunos aspectos de la imagen no corresponden e incluso contradicen las representaciones de Cristo corrientes en la Edad Media, ajustándose perfectamente, en cambio, a la realidad de la muerte del crucificado, como la corona de espinas en forma de casco, los clavos de las manos en el carpo y no en las palmas, la lanzada en el costado derecho y no en el izquierdo. Hay que destacar también que representar a Cristo completamente desnudo hubiera supuesto un escándalo en aquella época. Son interesantes los estudios que se hicieron sobre las monedas que le pusieron sobre los párpados al cadáver. Sobre el ojo derecho apareció la huella de una moneda con la inscripción griega Tiberiu Caesaro. En un mercado de antigüedades se encontraron monedas de esas características. Esa moneda se llama Dilepton litus. Sobre la ceja izquierda se identificó un lepton acuñado bajo Pilatos en honor de Julia, madre de Tiberio, muerta en el año 29 después de Cristo. Es una de las reliquias que más se ha estudiado científicamente durante el siglo XX. Con todo y la iglesia no se pueda pronunciar todavía de manera definitiva sobre su autenticidad. Hay muchos indicios que no se pueden dar una respuesta definitiva. Lo único definitivo sobre la pasión de Cristo está en los evangelios. Continuamos.